Hola queridos hermanos y amigos del Centro Luz y Vida. Qué bueno que podamos encontrarnos de esta manera en esta oportunidad y que por la gracia de Dios se puedan encontrar bien y que este pasaje les sea de bendición como lo fue para mí. Cuando Carlitos me lo daba, el tema de Gálatas 2:20, le fui sincero como le fui sincero al Señor de cómo este pasaje me confrontó y espero y deseo que nos confronte a cada uno de nosotros, pero que esa confrontación nos lleve a cambios o a un estilo de vida totalmente guiado por Dios. Y esto es lo que va a hablar Pablo acá en Gálatas 2:20. Y vamos a leer el 21, que es una conclusión. ¿Les parece? Gálatas 2:20. Te invito a que abras ahí tu Biblia y lo leemos. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entramos a un pasaje que plantea una aparente paradoja. Y hay una paradoja que, si bien el que está en Cristo, el que es una nueva criatura, el que ha creído en Él y ha depositado su fe en Él y es un hijo de Dios según la palabra de Dios, que todo aquel que en Él cree le dio la potestad de ser hechos hijo de Dios, posee esa paz y va a tener esa paz perfecta en la eternidad, pero posee esa paz en el más acá. Esa paz que solo puede dar. Pero ¿por qué paradoja? Porque mientras tenemos paz con Dios, estamos en el campo de batalla. Y este campo de batalla termina con la muerte, o cuando el Señor nos venga a buscar. Alguien dijo: solo podremos librarnos de este cuerpo de muerte a través de la muerte del cuerpo. La carne, como decía Pablo en Romanos 7, está en puja con nuestra parte espiritual, con ser guiados por el Espíritu Santo, y entra en una puja. Y Pablo dice: el bien que quiero hacer, eso no hago, porque encuentro esta ley en mí. Por eso esta aparente paradoja en el pasaje, que la vamos a leer más adelante. Pablo, ¿estás muerto o estás vivo? ¿Estás crucificado o estás vivo? ¿Vivís? Y lo que vivís ahora en la fe no era que estabas muerto. Bueno, todo esto lo vamos a explicar a la luz de la palabra de Dios y, como decía, que nos lleve a confrontarnos. Y en primer lugar, déjame mostrarte un poquito el contexto. Porque a veces este texto lo sabemos de memoria, ¿sí? Estamos entrando en un pasaje donde habla de la doctrina, sin duda, de la salvación, pero también sus implicaciones. En un pasaje tan cortito vemos la doctrina, la enseñanza de la salvación, pero también las implicaciones que conllevan esta enseñanza, este pasaje de la salvación. ¿Cuál es el contexto? Bueno, el contexto es... no lo vamos a leer. Pablo le escribe a los Gálatas, ¿sí? Y llega al capítulo 2 y empieza hablando de lo voy a decir con la palabra que dice textual en la Biblia: le resistí, con una resistencia, con una amonestación severa que el apóstol Pablo le está haciendo al apóstol Pedro. Nada más y nada menos que al apóstol Pedro. En tu título, en el título de tu Biblia, seguro este texto está en un título en el 11 tal vez. Depende de la versión que tenga. Dice: Pablo reprende a Pedro en Antioquía. ¿Por qué Pablo tiene que reprender a Pedro en Antioquía? Hacer esta amonestación severa. Bueno, por cómo se estaba conduciendo con algunos hermanos de la iglesia en Antioquía, que no eran judíos de raza. Dice ahí, si vos lees en tu texto, que llegaron unos que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, de la circuncisión, unos judíos, y dicen que empezaron a segregar. Qué mal cuando pasa esto en la iglesia, ¿no? Y Pablo lo tiene que resistir públicamente. Y no solo públicamente porque el error había sido público, porque si vos lo lees ahí, dice que Bernabé, una persona como lo fue Bernabé, apartada, santa como lo era Bernabé, dice que también se estaba deslizando tras esto. ¿Qué es esto? Bueno, los judaizantes. ¿Qué es esta palabra judaizantes? Bueno, personas que querían agregar a la salvación, que tenían que agregar obras, ¿sí? Te voy a leer lo que dice Hendrickson. A no ser que os circuncidéis conforme a la costumbre de Moisés, no pueden ser salvos, ¿sí? Ellos le pedían a los gentiles que habían llegado a Cristo, que eran cristianos, que se tenían que circuncidar para ser salvos.
Y más allá de esto, lo seguían viendo con otros ojos, los judíos mirándolo desde arriba a los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles no sabían cómo manejarse con los cristianos, ¿sí? Los judíos no sabían cómo manejarse con los cristianos gentiles que abrazaban la fe y que tenían otras prácticas, ¿sí? Y en específico la circuncisión y otro tipo de prácticas como las comidas, ¿sí? Entonces dice que Pablo llega a Antioquía y lo tiene que reprender a Pedro, y en esta reunión que había, porque estaban segregando y los judíos comiendo por un lado y los gentiles por otro, y Pablo tiene que darle el énfasis que tiene esto. Por eso en el versículo 16, sabiendo, léelo después en tu Biblia, Pablo en este énfasis y en este discurso que le da a Pedro, le dice, sabiendo, Pedro, vos lo sabés. ¿Qué sabés, Pedro? Bueno, lo que dice en Marcos 7:18, de boca del mismo Cristo, no es lo que contamina al hombre lo que come, sino lo que ingresa. No es lo que sale, sino lo que ingresa. En Hechos 10, ¿sí? Que había pasado hace poquito de esto, Pedro tiene esa visión donde él le dice mata y come, y el propósito era que no tenía que hacer acepción de personas en ese pasaje. Lo que se le estaba revelando ahí a Pedro era que no tenía que hacer acepción de personas, que la salvación era tanto para judíos como para gentiles, para cualquiera que llegue a él con un corazón arrepentido a través de la fe. Pero dice que llegó una comisión de judíos, ¿sí? Y por temor Pedro actúa así, lo dice ahí la Biblia, por temor. Y Pablo lo reprende públicamente. Esto estaba haciendo un daño terrible, como dijimos, ya que participaban otros como Bernabé. Y Pedro no estaba teniendo en cuenta que la aceptación de Dios depende solo de la obra de Cristo. Todos tenemos el mismo estatus judicial, le va a decir Pablo a Pedro. Todos tenemos el mismo estatus judicial. La ley nos deja mal parados delante de la justicia de Dios. Y ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley, porque es imposible guardarla en su totalidad. De hecho, la Biblia dice que el que infringe un mandamiento, infringió todos. El pecador es declarado justo no por su obediencia en la ley, sino por creer en Cristo. Por eso algo que parece a menos, Pablo lo tiene que exhortar, hablar y dejar este tema. En algo que parecía menor, dejar estas bases. Por eso, en medio de esta reprensión de Pablo hacia Pedro, está este pasaje que vamos a estudiar en esta oportunidad. Y por eso es bueno entender el contexto. ¿Por qué? Porque Pablo le quiere recalcar que el pecador es declarado justo por no por su obediencia a la ley, sino por creer en Cristo. Estos judaizantes decían que para ser verdaderamente salvo había que agregar obras. Un predicador decía que tratar de ser salvo por las obras es como tratar de cruzar un transatlántico con un barquito de papel. Es imposible. Y esto es lo que le estaba diciendo Pablo. Ahora, metiéndonos ya en este pasaje, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Acá Pablo nos está exhortando a crucificarnos, como una breve introducción en el contexto. No, lo que dice que nuestra crucifixión con Cristo es un hecho consumado. Cuando Cristo muere en la cruz, nuestro viejo yo, cuando creímos, fue crucificado. Y cuando Él se levanta a los muertos, esto es lo podíamos leer como un apéndice con Romanos 6. ¿Sí? Si sos de estudiar, léelo con Romanos 6, Gálatas 2.20. 2.20 de Gálatas es una extensión de Romanos 6. Si somos cristianos, esto ya pasó, la crucifixión de la carne. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Y de eso depende nuestra salvación. En otros pasajes de la Biblia vamos a encontrar donde dice que cada cristiano, cada hijo de Dios debe tomar su cruz. En otras palabras, negarse a sí mismo. Ahora, cobra más sentido cuando entendemos que en ese contexto, que cada uno tome su cruz, estaba tomando un instrumento de muerte. Cobraría otro sentido si diríamos hoy, cada uno tome la silla eléctrica. Lo que está diciendo ahí es que el cristiano debe morir, negarse a uno mismo para vivir para Cristo. Por eso no nos está exhortando a crucificarnos. Si fuese posible que un hombre se salvara guardando la ley, la cruz de Cristo no tendría sentido.
Eso es lo que le está diciendo Pablo a Pedro y a todo el auditorio que estaba ahí, que lo recalcan en el versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces de más murió Cristo. Ahora ya vimos que la cruz tiene sentido. Él asumió nuestro lugar en la cruz para que su muerte cuente como si fuese la mía. Mi antiguo yo, que violó la ley, ese individuo ya no existe más. Somos una nueva criatura. Ese antiguo yo fue clavado en la cruz de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Todas nuestras deudas con la justicia divina fueron canceladas. El que hizo eso, ese viejo hombre, fue crucificado con Cristo. Por eso, en este contexto, donde respondimos algunas preguntas, donde vimos en qué contexto se encuentra este pasaje, veamos en esta oportunidad tres llamados que nos hace este pasaje. Y en primer lugar, vamos a ver un llamado a la identidad del cristiano. En segundo lugar, a la intención que debe tener cada cristiano. Y en último lugar, vamos a llamar un llamado a la indicación que nos deja en esta oportunidad este pasaje de Gálatas 2:20. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la identidad. En primer lugar, la identidad. Mi identidad está con Cristo, dice Pablo. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Juan Bunyan, un predicador del siglo XVII, ¿sí? El escritor del Progreso del Peregrino, dice, te lo leo textual, es como que cada creyente tuviera un espejo mágico. En uno de las caras tiene el espejo regular, en el cual todos nos vemos como somos, pero en el otro, en una cara está el espejo regular donde nos vemos nosotros, pero en la otra cara está la imagen de Dios, está la imagen del Hijo de Dios. Y cuando Dios mira, ¿de cuál de los dos lados mira? Bueno, Dios nos mira a nosotros a través del lado del Señor Jesús. Del lado que está plasmado la imagen del Hijo. Así nos ve Dios. Esa es nuestra identidad, queridos hermanos y amigos. Somos hijos de Dios y esta nos da una nueva identidad. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Dice ahí que somos una nueva criatura y a veces lo malinterpretamos porque nuestro lenguaje criatura lo vemos como un chico. Pero ahí lo que está diciendo es que somos una nueva creación. Esa es nuestra identidad. Por eso si creíste en Cristo Jesús, por gracia y por medio de la fe, sos un hijo de Dios. Y tu identidad está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y nos está diciendo en este texto que como participamos de la muerte en Cristo, también participaremos de su resurrección. Y eso, por eso te dice que leamos Romanos 6, no lo vamos a leer por amor al tiempo. Pero ahí cuando está dando el ejemplo de bautismo es que cuando Cristo fue sepultado, ahí ejemplifica la muerte, y cuando fue resucitado es que vivimos para una nueva vida. Nuestro yo pecaminoso murió en la cruz. Amén. Por eso podemos vivir una nueva vida. Me anotaba un ejemplo. Si uno tiene una deuda, ¿no? Le debemos mucho a alguien. Mucho. A alguien, a una entidad, a una empresa. Pero viene alguien muy adinerado y paga nuestra deuda. Te hago una pregunta. ¿Cuánto vas a tener vos en tu caja de ahorro, en tu cuenta bancaria? 0. ¿Por qué? Porque la deuda está paga. Pero vos en tu cuenta tenés 0 pesos. Bueno, con Cristo sería una media verdad eso, porque no solo pagó nuestra deuda, sino que nos da una nueva identidad y deposita en nuestra cuenta el título de Hijo de Dios y muchos beneficios que sin duda en los discipulados y de más adelante estudiando la Biblia te vas a ir dando cuenta. Por eso, en primer lugar, un llamado a la identidad. Ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque mi viejo yo fue crucificado. ¿Qué es lo que te define a vos en tu vida? No es tu pasado. No es como tal vez te dicen en el barrio, ahí va el adicto, ahí va el mentiroso, ahí va el engañador. No. ¿Qué es lo que te define a vos en tu vida? Por encima de todo, vos sos cristiano. Cristo vive en ti. Por eso, una sana imagen es vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, como ese ejemplo que te decía de Juan Bunyan, que es un espejo. Y Dios nos ve a nosotros a través de la imagen del Hijo. Por eso dice Colosenses 3, del 3 al 4, que nuestra vida está escondida en Él.
Él nos ve a través del Hijo. Por eso, en primer lugar, ver la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué le está diciendo Pablo a este auditorio y en específico a Pedro? Pedro, nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Y ya no debemos vivir nosotros, sino que Él vive en nosotros. Pero en segundo lugar, un llamado a la intención. Y capaz que acá nos lleve un poquito más de tiempo en este punto. Porque me encanta en el contexto del pasaje que le dice a Pedro, sabemos, conocemos. Vos conocés, Pedro. Vos sabés que la salvación es por gracia. De hecho, te paraste en el concilio y lo firmaste y lo sellaste. Ahora estás volviendo a esas prácticas que antes vos dijiste que no. Por eso, en primer lugar, no solo es la identidad. Veo un llamado acá a la identidad. Nuestro viejo yo fue crucificado, somos una nueva criatura, somos hijos de Dios. Pero en segundo lugar, ¿cuál debe ser la intención de esa nueva identidad, de ese nuevo cristiano? No es solo saber, no es solo conocer, sino que vivamos a Él. Y esto es un aliciente, es un calmante contra la lucha que tenemos contra el pecado. Esa paradoja que decía al inicio, ¿no? Tenemos paz, pero estamos en el campo de batalla. Tenemos paz. Y acá va a hablar del principio de la libertad. Porque la libertad es hacer lo que debo hacer para seguir siendo libre. Ese es el concepto de libertad. Hacer lo que debo hacer para seguir siendo libre. Y les va a decir en otras palabras, Pedro, no somos salvos por guardar la ley, pero fuimos salvos para poder guardar la ley sinceramente. Tal vez no perfectamente, pero sí sinceramente. Y en este pasaje me surgían algunas preguntas. A ver, por ejemplo, cuando dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Queda anulada mi personalidad? ¿Queda anulada la personalidad de Pablo? No. Yo me anotaba que Pablo utiliza 7 pronombres personales en este texto. Dice 4 yo. Después léelo mencionando el yo. ¿Sí? Dice, con Cristo yo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que yo ahora vivo, ponle un yo delante y vas a encontrar 4. Un me amó, y 2 mí. 7 pronombres personales. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el vivirlo a Él no anula nuestra personalidad. Entramos en esta lucha, en esta puja, por dejarlo que Él se refleje en cada uno de nosotros. Por eso decía las paradojas. ¿Fuimos crucificados con Cristo? Pablo no. Pero si estamos vivos, ¿estamos muertos o estamos vivos, Pablo? Le podríamos hacer estas preguntas. Cristo vive en Él, pero al mismo tiempo nos dice que Pablo es el que vive. ¿Quién vive, Pablo? ¿Vos o el Señor? Bueno, no hay ninguna contradicción en esto. Lo que dice Pablo es que estamos unidos a Cristo y tu antiguo yo, tu antiguo pecador, tu antiguo Cristian, tu antiguo Florencia, tu antiguo Fabricio, Lucas, tu antiguo yo pecador fue clavado en la cruz. Pero Cristo no quedó en la cruz. El poder de Cristo lo resucitó. Y es lo que ahora energiza tu vida para que puedas vivir para Dios. A pesar de la lucha con el pecado que todavía mora en nosotros. Por eso la frase del inicio. Nos vamos a librar de este cuerpo de la muerte en la muerte del cuerpo. Esta nueva vida es energizada por la fe, dice Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo en esta vida, porque cuando aceptaste o aceptamos a Cristo, no nos llevó al cielo. Seguimos viviendo. Seguimos yendo a comprar a donde íbamos a comprar, a la verdulería, a la librería, a la farmacia, en el mismo barrio en donde estamos. ¿Y cómo dice Pablo que debemos vivir? ¿Cómo nos indica o cómo nos da el ejemplo? Dios, a través de Pablo, en la inspiración, nos dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Esta nueva vida es energizada por la fe. Querido, el pecado ya no es tu rey. El pecado ya no es mi rey. Pero sí es nuestro enemigo. Es uno de nuestros enemigos. El pecado ya no reina, pero va a querer volver a tener ese lugar. Tú puedes en Cristo con esa tentación. Vos podés en Cristo con esa tentación. Dios nos dio una nueva vida. La batalla está ganada, dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, el viejo yo murió. Pero Cristo venció por la fe, y lo creo, a pesar de la lucha que tenemos. Debemos seguir viviendo por esa fe y luchar contra el pecado.
Entendiendo que no solo la fe, 2 Corintios 5:14 dice, el amor de Cristo nos constriñe, ¿qué? Nos empuja, nos aprieta, ¿en qué? En que vivamos para Él. El amor de Cristo en la cruz es la gasolina que enciende que vivamos para Él. 2 Corintios 4:17 dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la vida de Jesús se vea en mí. Esto es lo que está diciendo Pablo. Por eso yo decía al inicio que me confrontó este pasaje. Porque no es tanto lo que yo quiero vivir para Él, sino cuánto Cristo se ve reflejado en mí, cuánto Él se puede manifestar a través de mí. Por eso nunca interpretes el amor de Dios por tus circunstancias, por lo que estás viviendo en este momento. Dios no me ama, el Señor no me ama por esto que estoy pasando. Interpretarlo a través de la cruz. Porque en la cruz, Él, nuestro viejo yo, fue crucificado. Pero Pablo dice en estas posibles paradojas, aparentes paradojas, yo todavía tengo un yo. Seguime con este concepto. Yo todavía tengo un yo. Pero este yo es un nuevo yo. No es el mismo yo que era antes. Vamos de vuelta. Yo todavía tengo un yo. Pero este yo es un nuevo yo. No es el mismo yo que era antes. Esa persona, sí, con nombre y apellido, que tenía un yo que vivía de cierta manera, fue crucificado con Cristo. Y ahora tenés un nuevo yo. Ese nuevo yo no es igual al de antes. ¿Por qué? Porque en primer lugar tuvimos una identidad, que es lo que vimos en el primer punto. Pero en segundo lugar, la intención. Podemos luchar contra el pecado, porque ya no somos sus esclavos. Tenemos un nuevo amo. Esa es nuestra identidad. Ahora, ¿la ley tiene o es el problema? Alguien dijo que la ley es un buen capitán, pero nuestra carne es un mal soldado. La ley es un buen capitán, pero nuestra carne es un mal soldado. Lo que la carne no pudo hacer, el Espíritu me ayuda a hacer. Lo que yo no puedo hacer en la carne, el Espíritu, por eso la nueva identidad, me ayuda a hacer. Y eso es lo que va a decir Pablo. Lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Colosenses 3:9-10 dice, despojados del viejo hombre que está viciado. Y después va a decir otro verbo, y revestido del nuevo, al nuevo hombre que a su imagen se renueva. Se renueva. Los cristianos tomamos en serio la ley, no para salvarnos, sino porque ya somos salvos. El cristiano, el Hijo de Dios, no es salvo por obras, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, las pensó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero andar en ellas no nos salva. Lo que nos salva es nuestra fe depositada en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice Pablo. Pero una vez que creo, tengo esa identidad. ¿Cuál es la intención? La intención que tiene Pablo y la que debemos tener cada hijo de Dios. Que tomemos en serio la ley, pero no para salvarnos, sino porque ya somos hijos de Dios. Porque la ley, la palabra de Dios, los no de Dios, son un sendero que nos delimitan para no caer en pecado. Este pasaje también no solo es un aliciente, ¿sí? Un calmante ante la lucha para el pecado, nos da esperanza, pero sino también es un antídoto contra el orgullo espiritual. Todo aquello que pueda distinguirme, que resalte mi nombre y ponerme por encima de los demás, no sirve de nada delante de Dios. Es lo que le está diciendo Pablo en este contexto a Pedro y a todos ellos. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. En el cristianismo solo hay uno que merece la gloria, y es Cristo. ¿Cristo vive en mí por mis méritos? No. Él dio su vida por amor. Por eso mi vida debe ser para Él. Eso es lo que dice 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, los demás debemos vivir para Él. La vida de Cristo brillando en nosotros. Como dice uno de los pasajes, haciendo mención a la fragancia, ¿somos el aroma de Cristo? Y lo pongo entre signos de pregunta. ¿Somos el aroma de Cristo? Mi oración era antes de este mensaje, y cuando lo preparaba es que se vea menos de mí, pero que se vea más de Él. Para que verlo a Él, podamos ser confrontados por Él y vivir para Él. Pero Pedro estaba dejando mostrar, estaba deslizando y estaba mostrando que se veía mucho de Pedro. Y Pablo lo tiene que reprender con este texto y decirle, ya no vivo yo, Pedro.
al auditorio, pero el Señor nos confronta. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero en último lugar, una indicación. ¿Cuál es la indicación? Bueno, en otras palabras, ¿sí? Porque Pablo sutilmente, o no tan sutil, le está diciendo a Pedro cosas que él ya sabía, sabiendo, conocemos, léelo después. Pero en el 21, en otras palabras, le dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Le está diciendo a ese auditorio, y en principal a Pedro, que estaba cometiendo este error, deslizándose por los judaizantes, judíos que decían que para ser salvo había que agregar obras como la circuncisión, como distintas prácticas, le obligaban a los gentiles, o decían, como leíamos en el libro de Hendrickson, que hay que circuncidarse, si no, no sos salvo. Pablo termina diciendo en el 21, no desecho la gracia de Dios, no la dejo a un lado, pues si por la ley fuese la justicia, o sea, en otras palabras, si por la ley soy salvo, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué murió Cristo? Por eso, terminar para el creyente, en un llamado doble. Para los que nos puedan estar escuchando que no son hijos de Dios, pero para los que somos hijos de Dios. Y hemos hablado mucho en esta nueva identidad, en la intención y en la indicación también hay un llamado para los que somos hijos de Dios. ¿Qué tanto hay de mí y cuánto hay de Cristo en mí? ¿Qué tanto hay de mí en mi vida y cuánto hay de Cristo? Ya no vivo yo, dice Pablo, más vive Cristo en mí. Y se lo añadimos con Romanos 7, esto era una lucha para Pablo. Pero la pregunta que nos podemos hacer, ¿cuánto hay de Cristo en mí? ¿Cuánto hay de Chicho en mi vida? ¿Cuánto de Chicho ven mis vecinos, mis hermanos, mis amigos? ¿Cuánto ven de Eliseo, de mí? ¿Y cuánto ven de Cristo? Que podamos ser ese olor fragante. Pero en último lugar, en esta indicación que sacamos 2 flechas, si hay alguien que pueda estar escuchando este mensaje, por la palabra de Dios, que lo que leímos, alguien trata de ganar la salvación, como querían implementar en ese tiempo, por medio de su esfuerzo, de obras. Escuché una vez lo que dice Gálatas 2, 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. En este pasaje vamos a poner más énfasis. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces, por demás, murió Cristo. ¿Hay alguien que trata de ganar la salvación por sus obras? ¿Qué sentido tiene la muerte de Cristo en la cruz si podría salvarnos por nuestras propias obras? Dice este pasaje en el 21, en otras palabras. Por nuestra obediencia o por nuestras prácticas. Mira, te lo voy a simplificar con este ejemplo. Vos llegás a tu casa y ves que está todo quemado, que se te incendió tu casa. Pero cuando girás la mirada ves que tus hijos, tus hijas y mi esposa están fuera. Pudieron salir a tiempo. Vas, corres, los abrazás y estás con ellos. Lamentás la pérdida, ¿no?, de la casa, pero tu familia está bien. Ahora viene alguien de afuera, ¿no? Imagínate que viene alguien de afuera y te dice, déjame mostrarte mi amor. Déjame mostrarte cuánto yo te amo. Y va, se mete en la casa que se está incendiando, que la están tratando de apagar los bomberos, y muere quemado. Y se mete en el incendio y muere. ¿Qué sentido tiene esa muerte? Ahora imagínate este segundo caso. Imagínate que vos no pudiste escapar. Tu familia sí. Que vos estabas ahí y no pudiste escapar y tu familia está afuera. Y te estás quemando y muriendo. Pero viene esta persona e ingresa y te cubre para que vos puedas salir ileso de ahí. Y una vez que ya saliste de ahí, esa persona termina muriendo por las quemaduras de grado que tenía. No quedaría duda de la magnitud del amor de esa persona por ti, ¿no? Bueno, eso es lo que hizo Cristo. Y lo que vimos en el primer ejemplo es lo que a veces intentamos hacer o pensar, o lo que el mundo piensa, de ser salvo por las obras. No me quedaría duda en el segundo ejemplo. ¿De qué? De que la magnitud de ese amor. Él murió para salvarnos. Esa persona murió para salvarnos y esa muerte lo significa todo.
Y viviríamos con gozo porque nos salvó la vida y viviendo para y por esa persona. Bueno, eso es lo que hizo Cristo. Él murió para salvarnos. Y esa muerte y resurrección lo significa todo. Nuestra vida con gozo sería como lo vive Pablo, viviendo para Él y por Él. Nadie puede salvarse a sí mismo. Y te recuerdo lo que dice la palabra de Dios. En ningún otro hay salvación. Ni en ninguna obra, ni en ninguna práctica, ni en ninguna otra persona que no sea el Señor Jesús. Ni en ningún otro hay salvación. Pero su gracia está disponible hoy. Aquellos que reconozcan su importancia, vengan o vayan a Él, o vayamos a Él, arrepentidos en búsqueda de perdón. Porque el que a mí viene, dice el Señor Jesús, no le echo fuera, pero el que viene a Él, reconociendo su incapacidad de ser salvo, reconociendo que son pecadores y que quieren llegarse a Él en arrepentimiento, Él te abrazará, porque Él ya dio tu vida por vos. No se puede nacer de nuevo sin morir antes, por eso tenés que morir, que tu yo sea crucificado en la cruz, para ahí empezar a vivir y tengas una nueva identidad, conozcas la intención de vida que nos quiere dejar Pablo y vivas en esta sabia indicación. Que Dios te bendiga.